Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien, esperamos que estén teniendo un muy buen día. Hoy estamos a jueves 23 de julio. Como pueden ver, estuvimos un tiempo aproximado de 15 días sin subir videos, y esto fue debido a que, pues bueno, tuvimos un proceso de enfermedad en la familia también, de esta enfermedad que está moviéndose ahora por todo el mundo. Pero pues gracias a Dios ya estamos muy bien, no pasó a mayores. Obtuvimos la victoria en el nombre del Señor. Gracias a todos los que nos mantuvieron en sus oraciones para que podamos salir de todo esto. Y bueno, nuevamente vamos a comenzar con los videos, y hoy vamos a hablar acerca de, seguimos hablando acerca de la doctrina de Jesús, y el tema de hoy es: Jesús sana a 2 ciegos y un mudo habla. Y esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 9, desde el 27 hasta el 34. Vamos a empezar a leer. Dice: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí les trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Esta porción de la Biblia nos enseña varias cosas. Y primero que nada, pues bueno, seguimos aprendiendo un poco acerca del poder tan grande que Dios tiene sobre enfermedades y sobre demonios en las personas. Con esto podemos ver que el poder de nuestro Dios es ilimitado, que cuando Él anduvo hablando acerca del Evangelio sobre toda la tierra, cuando Él estuvo avisando que el reino de los cielos se había acercado, Él tenía la autoridad y tenía la potestad de hacer muchas cosas, y por eso adquirió mucha fama. Y precisamente por eso le decía a las personas que no dijeran lo que había pasado, porque Él tenía que cumplir un tiempo de ministerio sobre la tierra. Y obviamente mientras más famoso se hiciera, pues más atacado Él empezó a ser por los fariseos, por los escribas, etcétera, por todas las personas que querían frenar su ministerio, y por todas las personas que el mal utilizó para que lo tengan que llevar hasta la muerte de la cruz. Vemos unas características cuando Él sanó a los ciegos. Primero que nada es que había una gran necesidad en estos 2 ciegos. Ellos clamaban, ellos gritaban, daban voces, porque pues imagínate estar ciego en medio de muchas personas, y el hecho de que tú quieres ser considerado, que tú quieres que el maestro te escuche porque estás enfermo, porque tienes una necesidad. Entonces lo único que les quedaba por hacer, porque eran ciegos, era levantar la voz fuerte, era clamar en ese momento, para que sus palabras, para que sus voces fueran escuchadas por el maestro. Y ellos gritaban: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y entonces, cuando vinieron a Jesús, Él les dijo, y esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacerle a las personas cuando vienen creyendo que el Señor puede sanarles. Él les preguntó: ¿creen que puedo hacer esto? O sea, fue como un requisito, o sea, es una pregunta antes de darles la sanidad. Les preguntó: ¿creen que yo puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Entonces ellos confirmaron la fe. Entonces Jesús les tocó, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Lo cual nos da a entender que mucho de lo que provoca que nosotros seamos sanos es la fe que nosotros tenemos para creer que el Señor tiene ese poder. Pero si nosotros dudamos, si nosotros pensamos, pues tal vez sí, tal vez no, quién sabe, entonces no tenemos fe, y sin fe no podemos agradar al Señor.
Entonces, el requisito importante que aprendemos de estos dos ciegos, número uno, es que tuvieron una necesidad y lo primero que ellos tuvieron que hacer es clamar. Por eso la palabra de Dios dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el hecho de que venga una sanidad a nuestra vida de la nada, sin que un doctor nos haya medicado algo, es algo que ocurre hasta nuestros días. Nosotros hemos sido testigos de nuestros hijos enfermos de fiebre o de vómito o de algún dolor o algo, y que a través de una fuerte necesidad, de un clamor, ellos son sanos en el nombre de Jesucristo. Pero nosotros tenemos que creer que esto es posible. Entonces tenemos que clamar y tenemos que pedirle, rogarle al Señor que lo haga, y Él lo puede hacer. Entonces, esta es una de las características que vimos en los dos ciegos, y dice que al momento sus ojos fueron abiertos y Jesús les encargó que nadie lo sepa, por lo que les comenté hace un principio. Pero bueno, era inevitable que la fama de Cristo se divulgara por todo el mundo. Y por eso había multitudes muy grandes que seguían a Jesús en busca de esa sanidad, en busca de esa liberación de demonios, de tormentos, etc. Y después vemos la historia de este mudo. Le trajeron a un mudo, pero no solamente era un mudo, era un hombre que estaba endemoniado. Pero lo que podemos comprender es que era mudo a causa de ese demonio que moraba dentro de él. Pero dice que una vez que fue echado fuera ese demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba. Porque imagínate haber visto a una persona tanto tiempo enferma de algo que aparentemente no tiene cura, y que de repente venga el mismo Señor y le dé la sanidad. Esto, amados hermanos, es algo que hasta nuestros días sigue pasando. Hay muchos enfermos que la gente conoce y que de repente los vuelven a ver y han sido sanados, y no necesariamente por haber ido al médico, sino en muchas ocasiones por el hecho de que el Señor vino a su vida de alguna manera y fueron sanos en el nombre de Jesucristo. Entonces la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Y los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Hay muchas personas que hasta hoy en día creen en la liberación de demonios, que esto es algo real, esto es algo que sigue aconteciendo en nuestros tiempos. Lo he dicho en repetidas ocasiones en temas anteriores. Y obviamente hay muchas personas que creen en esto, pero son criticados como fanáticos, como religiosos, como locos, etc. Porque hay muchas personas que no creen que esto sea posible, porque pensaron que esto se quedó encerrado en la palabra de Dios, y porque fueron cosas que ocurrieron en el tiempo de los apóstoles. Pero a decir verdad, esto no es así. A decir verdad, es algo que sigue ocurriendo hasta nuestros días, y que es algo que el Señor Jesús, a través de su Espíritu Santo, provoca en todos aquellos siervos que creen y confían en Él. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a tener fe, vamos a confiar y vamos a creer en ese poder milagroso que nuestro Dios nos trae hasta nuestros días. Dios les bendiga.